Era una tarde calurosa de verano cuando María, una mujer de espíritu generoso y corazón inmenso, se sentó en la mesa de la cocina, rodeada de pilas de cuentas y documentos financieros. El sol penetraba por las ventanas, creando un contraste entre la belleza del día afuera y el peso aplastante de las deudas que colgaban sobre su familia. Su esposo, Carlos, siempre había tenido grandes sueños, pero, desafortunadamente, las decisiones de negocios que tomó llevaron a una acumulación insostenible de deudas, totalizando $650,000. María recordaba los primeros años de matrimonio, cuando todo parecía posible. Eran jóvenes, apasionados y llenos de planes para el futuro. Carlos era un hombre carismático, con un talento innato para hacer conexiones y vender ideas. Pero con el tiempo, las grandes ideas se convirtieron en grandes riesgos y los riesgos en deudas. Los negocios fracasaron uno tras otro, dejando atrás un rastro de cuentas sin pagar y promesas rotas. Cada día era una lucha para María, quien trabajaba largas horas en 2 empleos para mantener la casa funcionando y tratar de pagar lo mínimo de las deudas. Las noches eran aún más difíciles, llenas de conversaciones tensas y silencios dolorosos. Veía el peso en los hombros de Carlos, el hombre que una vez fue tan lleno de vida, ahora encorvado por la vergüenza y la desesperación. María nunca perdió la esperanza. Creía en el amor que compartían y en la capacidad de superar cualquier obstáculo juntos. Mientras miraba las pilas de cuentas frente a ella, tomó una decisión valiente y quizás insensata: liquidaría la deuda de Carlos. Usaría sus ahorros de toda la vida, el fondo que guardaba para la educación de sus hijos e incluso tomaría un préstamo, si fuera necesario. Todo para liberar a Carlos de ese peso. Sabía que sería un sacrificio enorme, pero también creía que podría ser la clave para un nuevo comienzo. La decisión se tomó con el corazón pesado, pero también con una esperanza renovada. María estaba lista para enfrentar cualquier desafío, decidida a salvar su matrimonio y restaurar la vida que soñaron juntos. Y así, en esa tarde calurosa de verano, comenzó una nueva jornada en la vida de María, una jornada llena de desafíos y revelaciones inesperadas. El origen de la deuda era solo el comienzo de una historia marcada por generosidad, dolor y, eventualmente, transformación. María comenzó a ejecutar su plan meticulosamente. Visitó los bancos, negoció con los acreedores y hizo malabares con sus ahorros. Con cada firma, con cada transferencia, su corazón latía más fuerte, no solo por el miedo al futuro, sino por la esperanza de que ese acto de sacrificio podría traer la paz que ella y Carlos tanto necesitaban. Cada noche, después de largos días de trabajo, María volvía a casa exhausta, pero decidida. Evitaba las preguntas de Carlos sobre por qué estaba más cansada de lo normal, manteniendo su plan en secreto hasta el momento adecuado. Finalmente, llegó el día. Con todas las deudas pagadas, María se sintió un poco más ligera, como si un enorme peso hubiera sido quitado de sus propios hombros. Preparó una cena especial y, a la luz de las velas, reveló a Carlos lo que había hecho. Esperaba ver alivio y gratitud en sus ojos, una renovada esperanza para el futuro. Y, de hecho, Carlos se quedó inicialmente sin palabras, visiblemente emocionado y sorprendido por la grandeza del gesto de María. Se abrazaron, con lágrimas en los ojos de ambos, creyendo que, finalmente, podrían empezar de nuevo. Poco sabía María que esa noche traería una revelación aún más impactante. Mientras estaban abrazados, Carlos comenzó a llorar, no solo de alivio, sino también de culpa. La sensación de libertad sacó a relucir algo que había estado ocultando por mucho tiempo. Con la voz temblorosa, empezó a hablar, confesando que durante los momentos más oscuros de sus dificultades financieras, había buscado consuelo fuera del matrimonio. Había tenido una aventura con otra mujer, una traición que lo corroía por dentro. Sentía que no podía empezar de nuevo sin ser completamente honesto con María, aunque eso significara perderlo todo. María, al escuchar las palabras de Carlos, sintió un torbellino de emociones dentro de ella. La traición fue un golpe profundo, algo que nunca esperó del hombre en quien había depositado tanta confianza y amor. Su primera reacción fue de incredulidad y dolor intenso. Se alejó lentamente, tratando de procesar la confesión mientras las lágrimas corrían por su rostro.
El choque y el dolor la paralizaron momentáneamente, mientras intentaba encontrar sentido a todo aquello. En medio de esa tormenta emocional, soltó una risa amarga, casi involuntaria, como una forma de su cuerpo de lidiar con el absurdo de la situación. La risa fue un intento de no desmoronarse completamente bajo el peso de la traición recién revelada. María continuó riendo, pero el sonido era vacío, un reflejo de su confusión y dolor. Se alejó de Carlos, con las lágrimas mezclándose con la risa, creando una expresión de dolor e incredulidad. «No lo puedo creer», dijo, sacudiendo la cabeza. La risa fue su primera reacción, una forma involuntaria de lidiar con la intensidad de la traición. Era como si su cuerpo intentara proteger su mente del choque aplastante. Miró a Carlos, que estaba de pie, arrepentido y con lágrimas en los ojos, y sintió una mezcla de rabia, tristeza y una sensación de traición que no podía describir. Mientras la risa se transformaba en sollozos, María se permitió sentir el dolor completo de la revelación. Se sentó en la silla más cercana, abrazándose a sí misma, tratando de encontrar algún consuelo en medio del caos emocional. Los recuerdos de todos los sacrificios que había hecho, todas las noches sin dormir y todas las esperanzas puestas en la recuperación financiera ahora parecían una ironía cruel. «¿Por qué no me lo contaste antes?», preguntó, con la voz quebrada. Carlos intentó acercarse, pero ella levantó la mano, pidiendo distancia. En ese momento, María sabía que necesitaría tiempo para procesarlo todo, para entender cómo lidiar con esta nueva realidad. Carlos respetó el pedido de María y mantuvo su distancia, sintiéndose impotente ante el dolor que había causado. María, aún en shock, comenzó a hacer preguntas, buscando entender cómo y por qué había sucedido. Cada respuesta de Carlos era como una puñalada en su corazón, pero ella necesitaba escuchar, necesitaba comprender la magnitud de la traición para decidir su próximo paso. El enfrentamiento fue intenso, lleno de lágrimas, gritos y silencios pesados. La realidad de la infidelidad de Carlos estaba ahí, desnuda y cruda, y María sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Después de horas de discusión, María finalmente se levantó, mirando a Carlos con una firmeza que él no había visto antes. «Necesito tiempo», dijo, con la voz firme a pesar del tumulto interior. «Necesito pensar, necesito entender lo que esto significa para nosotros». Carlos, devastado, asintió, comprendiendo que había destruido la confianza de María y que llevaría tiempo, si es que era posible, reconstruirla. María salió de la casa, caminando sin rumbo por las calles, buscando aire fresco y claridad. El silencio de la noche era su único compañero, mientras comenzaba a enfrentar la realidad de su nuevo mundo, donde nada volvería a ser igual. Mientras caminaba por las calles desiertas, María sintió la brisa fresca de la noche calmando su mente turbulenta. Recordó todas las dificultades que había superado en el pasado, la fuerza que siempre encontró dentro de sí misma para seguir adelante. Lentamente, comenzó a darse cuenta de que, a pesar del dolor, tenía la capacidad de reconstruirse. Decidió que no permitiría que esa traición definiera quién era o destruyera lo que había construido con tanto esfuerzo. Con cada paso, María se recordaba su resiliencia y la determinación que la habían llevado hasta aquí. En los días que siguieron, María se sumergió en un proceso de autodescubrimiento y sanación. Buscó apoyo en amigos cercanos y familiares, personas que la conocían bien y podían ofrecerle un hombro amigo y consejos sinceros. María también comenzó a hacer terapia, reconociendo que necesitaba ayuda profesional para lidiar con el trauma de la traición y reconstruir su autoestima. Con cada sesión, se sentía un poco más fuerte, más capaz de enfrentar sus sentimientos y de entender lo que quería para el futuro. Su resiliencia y determinación la guiaban, y sabía que, independientemente de lo que decidiera sobre su matrimonio, sería capaz de levantarse y encontrar la felicidad nuevamente. Durante ese periodo de reflexión y sanación, María enfrentó momentos de profunda soledad. En las noches silenciosas, cuando el peso de la traición parecía insoportable, se permitía llorar, liberando el dolor que aún la consumía. Sin embargo, en esos momentos de introspección, María también encontró un nuevo entendimiento de sí misma. Comenzó a involucrarse en actividades que siempre le habían interesado, pero para las que nunca tuvo tiempo o valor.
Se inscribió en clases de pintura, comenzó a correr por las mañanas e incluso retomó un antiguo pasatiempo de escribir poesía. Estas actividades le brindaron un sentido de propósito y una nueva alegría para su vida, llenando el vacío dejado por la traición de Carlos. A través de estas nuevas experiencias, María comenzó a construir una nueva red de apoyo. Hizo amistades en las clases de pintura y conoció a personas que compartían sus pasiones. Una de estas nuevas amigas, Ana, se convirtió en una confidente cercana, alguien con quien María podía compartir sus pensamientos y sentimientos sin miedo a ser juzgada. Ana, a su vez, presentó a María a un grupo de apoyo local, donde encontró a otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. La empatía y el apoyo que recibió de este grupo fueron fundamentales para su recuperación. Con cada reunión, María se sentía más fortalecida, más conectada a una comunidad que la comprendía y apoyaba incondicionalmente. Así, la soledad que antes la oprimía fue reemplazada gradualmente por un sentido de pertenencia y esperanza renovada. Con el paso del tiempo, María comenzó a contemplar la idea del perdón. No era algo que se sintiera lista para conceder de inmediato, pero el viaje de sanación y las conversaciones con su grupo de apoyo plantaron la semilla de esa posibilidad en su corazón. Sabía que el perdón no significaba olvidar o justificar la traición de Carlos, sino liberarse del peso de la amargura que aún cargaba. Poco a poco, María se dio cuenta de que, para seguir adelante verdaderamente, necesitaba considerar la redención, tanto para Carlos como para ella misma. María decidió hablar con Carlos. No para reanudar el matrimonio de inmediato, sino para establecer un entendimiento mutuo y ver si había espacio para la reconstrucción. En una conversación sincera y profunda, María expuso sus sentimientos y escuchó las palabras de arrepentimiento de Carlos. Él reconoció sus errores y expresó un deseo genuino de cambiar y reconstruir la confianza entre ellos. María, por su parte, compartió sus recientes logros y la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. Aunque aún había mucho por trabajar, ese diálogo abrió una puerta para la posibilidad de reconciliación y redención. María sabía que el camino sería largo e incierto, pero sintió que estaba dando un paso importante hacia la sanación y el perdón. Después de la conversación con Carlos, María se sintió más ligera, como si un peso invisible hubiera sido removido de sus hombros. Sabía que la decisión de perdonar no era un punto final, sino el inicio de un nuevo capítulo. La fuerza y la sabiduría que había cultivado durante su viaje de sanación se convirtieron en sus mayores aliadas. Continuó asistiendo a las reuniones del grupo de apoyo, donde compartió su decisión y recibió palabras alentadoras de sus nuevas amigas. El apoyo emocional que encontró allí fue crucial para mantener su determinación y claridad. Además del grupo de apoyo, María comenzó a involucrarse más activamente en la comunidad. Participó en eventos locales, se ofreció como voluntaria en organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones similares e incluso inició un pequeño taller de arte para niños. Estas actividades no solo la ayudaron a distraerse, sino que también le proporcionaron un sentido de propósito y pertenencia. La empatía y el apoyo que recibió y ofreció a otros fortalecieron su convicción de que, independientemente de lo que sucediera con su matrimonio, estaba construyendo una vida plena y significativa. La red de personas a su alrededor, unida por el cariño y la comprensión, se convirtió en una nueva familia, un pilar esencial para su continua recuperación y crecimiento. Con el paso de los meses, María y Carlos comenzaron a reconstruir lentamente su relación. Participaron en terapia de pareja, donde aprendieron a comunicarse de manera más abierta y honesta. Carlos trabajó arduamente para recuperar la confianza de María, mostrando un compromiso genuino para cambiar y crecer. Se involucró más activamente en las actividades comunitarias que María amaba, buscando entender y compartir sus pasiones. Cada pequeño gesto de cariño y sinceridad ayudó a cicatrizar las profundas heridas y aunque aún había momentos de dolor y duda, el viaje de sanación trajo un nuevo sentido de esperanza y renovación para ambos. La decisión de María de perdonar a Carlos también trajo un fortalecimiento personal. Continuó floreciendo en su comunidad, donde era vista como una fuente de inspiración y resiliencia. Su taller de arte para niños creció, atrayendo más voluntarios y recursos, convirtiéndose en un verdadero punto de encuentro para la creatividad y el apoyo mutuo.
María encontró un equilibrio entre su vida personal y su compromiso con la comunidad, dándose cuenta de que su felicidad no dependía solo de su relación conyugal, sino también de las conexiones significativas que había construido a su alrededor. En la culminación de este viaje, María organizó una exposición de arte con las obras de sus niños, simbolizando no solo el éxito de su proyecto, sino también su propia transformación. Durante el evento, miró a su alrededor y vio a Carlos a su lado, a sus amigos y a la nueva familia que había construido, todos unidos en celebración. Sintió una profunda gratitud por haber superado los desafíos y por haber encontrado fuerza y amor en lugares inesperados. La exposición fue un éxito, pero el verdadero triunfo fue el viaje de autodescubrimiento, perdón y resiliencia que María recorrió. Sabía que, independientemente del futuro, había encontrado en sí misma la capacidad de enfrentar cualquier adversidad con coraje y esperanza renovada.